Imaginario presenta un podcast sobre murciélagos. Ayelen Lutz, bióloga, investigadora e integrante del programa de conservación de murciélagos de la Argentina, nos va a ayudar a perderle el miedo a estos bichos alados que se refugian en la oscuridad. Estos bichos han tenido por los siglos de los siglos mucha mala prensa y han sido asociados a los monstruos chupasangre característicos del Drácula de Bram Stoker. En nuestra cultura, los murciélagos siempre estuvieron como asociados a esta cuestión, digamos, hay distintos grupos de murciélagos, pero justamente los que tienen una distribución más amplia son aquellos que son nocturnos. Entonces, en estas cuestiones de la nocturnidad, donde los seres humanos estamos como un poco más en desventaja respecto a otros animales, porque tal vez escuchamos ruidos o muchas veces nos pasan sombras. Y eso genera como ese desconocimiento, genera un poco de miedo. Entonces, parte puede venir de ahí, de esos miedos. También es cierto que en nuestra cultura esta asociación a los mitos, particularmente hay un mito asociado a una historia que nos viene de Europa, que tiene que ver con el conde Drácula, y la idea de que todos los murciélagos se alimentan de sangre y chupan sangre. Algo que es bastante extraño es que en realidad sí hay vampiros, hay más de 1.300 especies de murciélagos en todo el mundo. Y solamente 3 de estas especies se alimentan de sangre y son endémicas de América. Pero bueno, llegó el mito europeo con la cuestión de Drácula y mucha gente asocia esa historia a los murciélagos y eso genera miedo. Mito 1, afuera. No todos los murciélagos son chupasangres. Y de más de 1.300 especies, solo 3 se alimentan de sangre. Dejemos de lado entonces el miedo a que de repente entre por nuestra ventana un vampiro chupasangre conde de Transilvania devenido en adorador de la noche. Pero, ¿de dónde vendrá ese miedo a los murciélagos? ¿O a qué está asociado? A mucha gente le da miedo y asco todo lo que tiene que ver con las ratas y los ratones, vinculado a algunas cuestiones de impresión y también como a una asociación bastante primitiva de las enfermedades. Y como hay ciertos murciélagos que en algunos aspectos pueden parecer roedores, también suponemos que los miedos pueden venir de ese lado. Pero no todos piensan lo mismo, porque en otras culturas el murciélago tiene una imagen completamente diferente. Los chinos, por ejemplo, para ellos el símbolo de la felicidad y de la buena suerte es un símbolo chino que está rodeado por 5 murciélagos. El murciélago es un animal de buena suerte para los chinos. Entonces, bueno, a veces uno dice, esto da pie a pensar que es posible hablar de cambios culturales para tener otra visión sobre estos animales. China y murciélagos. Sí, ya sé en qué estás pensando. Las investigaciones, publicadas en Nature, analizaron el nuevo coronavirus y descubrieron que comparte un 80% de su genoma con el coronavirus responsable del síndrome. Ambos virus, además, se originaron en murciélagos. Sin embargo, la teoría aún debe confirmarse. Por ahora, es solamente una hipótesis. Y por esto, el miedo a los murciélagos se acrecentó. Sí, yo creo que se acrecentó el tema de los miedos vinculados a los murciélagos a partir del COVID, sobre todo por bastante desinformación que circulaba. A veces se habla, los murciélagos habrían comenzado con la pandemia, este nuevo coronavirus surge a partir de un coronavirus ya existente en murciélagos. Esas noticias y esa manera tan amplia de hablar de murciélagos, en la que tal vez no se entiende que estábamos hablando de un grupo particular de murciélagos que habita en el sudeste asiático y no de cualquier murciélago. Y ya sabemos lo que pasa con los miedos irracionales.
llevan a comportamientos más irracionales aún. De hecho, acá ocurrió al comienzo de la pandemia algunas situaciones en las que se intentaba directamente eliminar a los murciélagos. Si se conocía alguna cueva en la que había murciélagos, la gente decía, bueno, vamos y los matamos, prendemos fuego en la cueva, los matamos a todos, cerramos la cueva y tiramos veneno, los eliminamos de acá, los eliminamos pensando justamente en esta situación de que esos murciélagos podían transmitirle esta enfermedad cuando no es cierto. De hecho, acá el problema que tenemos es que como nosotros, los seres humanos, nos contagiamos de COVID, al trabajar con fauna silvestre, podríamos en realidad transmitirles a la fauna, nosotros, a ellos, el COVID. Centrándonos nuevamente en nuestros amigos murciélagos, nos preguntamos cuál es su función en la naturaleza y qué sucedería si dejaran de existir. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más de 1.300 especies en todo el mundo. Entonces, son muy amplios los roles ecológicos que cumplen estas especies. Por ejemplo, tenemos un grupo muy grande de murciélagos que se alimentan de frutos. Al tener esta capacidad de vuelo y de desplazarse grandes distancias, van comiendo en algunas zonas y llevan esos frutos que pasan por todo su sistema digestivo. Incluso algunas semillas necesitan pasar por ese sistema digestivo para que sea más fácil su germinación. Entonces van dispersando estas semillas. Lo interesante es que se han hecho varios estudios en relación a cómo el movimiento entre distintos fragmentos, por ejemplo de bosques o monte nativo, de los murciélagos en zonas que pasan por zonas deforestadas. Tenemos un parche de bosque acá, el murciélago vuela hasta otro parche de bosque, atravesando zonas que son deforestadas, y en ese viaje dispersa las semillas y ayuda a la reforestación de muchas zonas. ¿Habías escuchado alguna vez sobre estos murciélagos y la importancia de su rol en la reforestación? Otro grupo, un poco más chico de murciélagos, se alimentan de polen y néctar. Son como los picaflores nocturnos y ayudan a la reproducción de muchas plantas. Esas plantas, sabemos, en esa gran diversidad que tenemos, van a sostener y formar parte de nuestros bosques, de nuestras selvas, y también de plantas que son importantes para producciones humanas. ¿Te imaginabas cambiar la imagen que tenías de los murciélagos de chupasangres a picaflores nocturnos? Un caso muy especial en América es el caso del ágave, que es la planta de la cual se hace el tequila y el mezcal en México, un producto muy importante para la cultura mexicana, y esa planta es solamente polinizada por un grupito, un género de murciélagos, los murciélagos del género Leptonicteris. Recopilemos. Conociendo un poco más a estos bichos tan temidos, podemos decir que ahora les vamos a empezar a tener un poquito menos de miedo y un poquito más de respeto. O sea, ya se dan una idea entonces de qué podría pasar si de repente desaparecieran los murciélagos polinizadores, los frugívoros, los insectívoros. Tendríamos grandes problemas, ¿no? en mantener nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ambientes naturales, y tendríamos también grandes problemas a la hora de sostener algunas producciones humanas, o incluso también vinculadas a la salud, porque bueno, si esos grupos de murciélagos insectívoros se alimentan también de insectos vectores de enfermedades, tenemos el hecho de que si desaparecen, aumentarían los insectos que transmiten enfermedades. Y como venimos remarcando, los bichos, nos asusten o no, nos den asco o no, son beneficiosos para los ecosistemas, para otros animales y para nosotros. Cada una de estas especies cumple un rol en la naturaleza que a veces desconocemos, y que su desaparición puede ocasionar y ocasiona la desaparición de cada especie por su valor intrínseco en sí, un perjuicio para nuestros sistemas naturales, para nuestros sistemas globales. Para detenernos a pensar para qué sirven algunos animales a los que les tenemos miedo, aprendemos y compartimos en un podcast
sobre murciélagos. Si querés saber más, podés seguirnos en nuestras redes sociales.